Hola a todos nuevamente. Este es la segunda parte del tutorial sobre regresiones logísticas. Como ya lo hemos hecho en análisis anteriores, pues aquí nos vamos a concentrar principalmente en el paso a paso de cómo llevamos a cabo y cómo analizamos los resultados de SPSS para pues este análisis de regresión logística. En este caso, para el ejemplo que vamos a manejar, vamos a utilizar una base de datos que tenemos en el aula virtual, que es la que se denomina base de ejemplo, regresiones logísticas, cirugía. Esta base de datos es una base de datos que recolecta información sobre personas que se han hecho cirugías estéticas. Entonces se toman mediciones de unas variables psicológicas, que son puntuaciones de percepción de calidad de vida antes de haberse hecho la cirugía estética y después de haberse hecho la cirugía estética, y también las puntuaciones del instrumento BDI, que es un instrumento sobre depresión. También se están identificando la razón por la cual las personas están haciendo la cirugía y se está identificando el género de la persona. También se identifica la clínica en la que se hizo la cirugía y la edad. Aquí en el caso de la clínica decidí quitar las categorías principalmente como para darle un poco más de anonimato a la información que estamos utilizando aquí de forma didáctica. Em, entonces, como les mencionaba, pues esta base de datos se centra en ese tema que es pues las cirugías estéticas. Para efectos del ejemplo que vamos a desarrollar, entonces vamos a tomar como punto de referencia estas dos variables: la razón por la cual se están haciendo la cirugía estética y el género. Tal como se mencionaba en el video teórico, la hipótesis que nosotros formulamos para la regresión logística está formulada en términos de probabilidad de ocurrencia, y así es como la vamos a formular en este caso. Entonces, en este caso a mí lo que me interesa saber es si yo puedo predecir la probabilidad de ocurrencia de la razón por la cual se están haciendo la cirugía de acuerdo con el género. Entonces, en otras palabras, en palabras más sencillas, básicamente yo lo que quiero saber es si yo puedo predecir adecuadamente si las personas se están haciendo la cirugía por razones de salud o por razones de vanidad, si sé si son hombres o mujeres. Eso es básicamente lo que yo quiero saber. ¿Cómo formularía entonces exactamente la hipótesis nula? Y es la probabilidad de ocurrencia de la razón por la cual se hacen cirugía las personas no se puede predecir por el género. La hipótesis de trabajo sería lo contrario. La probabilidad de ocurrencia de la razón por la cual se hacen cirugías estéticas las personas se puede predecir por el género de esas personas. Entonces esa sería la primera parte. Entonces, para efectos prácticos ya les había mencionado que nosotros vamos a tratar de probar tres supuestos en las regresiones logísticas. El primero es la linealidad. Y ese supuesto nosotros no lo vamos a probar, sino que lo vamos a garantizar. Y lo garantizamos haciendo regresiones logísticas. Porque básicamente lo que estamos es haciendo una serie de análisis adicionales y de pruebas adicionales para que los datos pues, que son categóricos y que no son lineales se vuelvan lineales. Los otros dos supuestos que a mí me interesa comprobar son la independencia de los errores y la no multicolinealidad. En las regresiones logísticas pasa algo equivalente a lo que pasaba con las regresiones simples y múltiples. Y es que esos dos supuestos son necesarios cuando yo tengo más de dos variables independientes. En este caso no tengo más de dos variables independientes, entonces no tendría que hacer esos supuestos. Sin embargo, como el propósito de este video tutorial es ver cómo se hace paso a paso todo lo que necesitamos hacer, pues igual lo vamos a hacer
Y pues digamos que lo que cambia es que pues para este análisis o para esa hipótesis en particular pues no vamos a tener en cuenta los resultados que obtuvimos, porque ya sabemos que esos dos supuestos no se necesitan cuando solamente tengo una variable independiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, es la prueba de supuestos, suponiendo que hubiéramos tenido que obtenerlos. Como les mencionaba en alguna parte durante el primer video de los aspectos teóricos, el análisis de regresión logística no tiene ahí en las ventanas del SPSS la posibilidad de obtener el cumplimiento de estos supuestos dentro del mismo análisis de regresiones logísticas. Entonces aquí nosotros hacemos, pues nos valemos de las herramientas que nos da el SPSS para poder obtener los resultados que queremos. ¿Y cuál es esa herramienta? Entonces, lo primero que hacemos en una regresión logística es una regresión múltiple. ¿Y para qué usamos esa regresión múltiple? Pues para obtener los datos de las pruebas que nos permiten comprobar los dos supuestos que necesitamos, que son la prueba de independencia de errores y la prueba de no multicolinealidad. Entonces, ¿cómo es que obtenemos los supuestos en una prueba de regresión logística? Vamos a regresión y regresiones lineales. Dado que este análisis que estamos estudiando en este tutorial es un poco extenso, yo ya he realizado previamente las tablas y también he hecho las interpretaciones de los resultados, pero igual les voy a mostrar cómo es que lo obtenemos. Entonces vamos por regresiones lineales y entonces pues vamos a ubicar las variables como las hemos configurado en nuestra hipótesis. Em, la variable dependiente es la razón por la cual las personas se hacen la cirugía, que es la variable la cual yo quiero predecir, y la variable independiente pues es el género. Como ya sabemos, pues esto que estoy haciendo acá sería pues equivocadísimo porque pues las dos variables son categóricas y ya les había mencionado que en las regresiones la variable dependiente necesariamente tiene que ser cuantitativa. Pero pues en este caso lo que necesitamos es la prueba de supuestos y eso es lo que le vamos a pedir al programa. Entonces en estadísticos le vamos a pedir el diagnóstico de colinealidad y la prueba de Durbin-Watson. Le vamos a dar continuar y pues en el caso de que no se hubiera hecho pues le daría aceptar. Yo aquí le voy a dar cancelar porque pues como les mencionaba ya lo hice previamente. ¿Cuál es el resultado que nosotros obtendríamos cuando le pido ese análisis? Entonces vamos a obtener estas tablas, pero pues esas tablas yo solo voy a interpretar los dos resultados que necesito, que son la prueba de Durbin-Watson y la prueba de no multicolinealidad, que es el factor de varianza inflada. En este caso, en el caso de que tuviéramos que hacer esa prueba de supuestos, pues se están dando cuenta que el índice de Durbin-Watson yo tengo que garantizar que esté entre 1 y 3 y en este caso no está en ese valor. Entonces sí sería más o menos la manera como yo tendría que reportarlo. Y es, la prueba de Durbin-Watson indica que no se cumple el supuesto de independencia de errores, por lo cual se recomienda revisar con cuidado los resultados del análisis final. Ahí entonces digamos que pues tampoco me estoy yo como clavando el puñal como investigador. Y entonces voy a decir, no, entonces no puedo hacer absolutamente ya nada con los datos que tengo. Lo que estoy diciendo es que pues es importante revisar con cuidado esos resultados que voy a obtener al final. Pero pues nuevamente reitero lo mismo, como en este caso solo tenemos una variable independiente, pues este será un resultado que no vamos a tener en cuenta para la prueba de hipótesis que queremos, porque sabemos que en este caso no aplica la prueba de este supuesto. Pero pues nuevamente, dado que se trata de, digamos, de una aproximación didáctica al desarrollo de los análisis, pues si no les mostrara cómo se hace la prueba de supuestos no tendría mucho sentido. Esta sería entonces la manera como reportaría este primer resultado. Luego entonces
iría sobre el otro supuesto que me hace falta, que es el de no multicolinealidad. Aquí en este caso, pues si tuviéramos que utilizar este resultado, ahí sí encontramos que el FIB es de 1, o sea que no hay multicolinealidad entre las variables independientes. Y pues así sería como lo reportaría. El FIB indica que no hay multicolinealidad y pongo el valor que he obtenido. Así sería entonces como obtendría. Ya todo lo demás, los f's, las significancias, el r cuadrado, todo eso no lo vamos a tener en cuenta porque este no es el análisis adecuado para las características de las variables con las que estamos trabajando. Entonces solamente estamos utilizando este análisis para probar los dos supuestos que necesitaba en caso de que los hubiera necesitado probar. Pero en este caso pues sabemos que no hay que probarlos. Ahora, entonces ahora sí vamos sobre la regresión logística. Ya sabiendo que se cumplen o que no se cumplen los supuestos y habiendo hecho las recomendaciones pertinentes, ahora sí vamos sobre el análisis de regresión logística. Para hacerlo, entonces vamos a analizar regresión. Y aquí tenemos los dos tipos de regresión logística que les mencionaba en el primer video, teórico. Y es regresiones logísticas binarias, cuando tenemos una variable dependiente con dos categorías, y regresiones logísticas multinomiales, cuando tenemos regresiones logísticas con variables dependientes de más de dos categorías. En este caso, pues nos vamos a quedar con la regresión logística binaria y ese será el tema que vamos a trabajar para el curso. Cuando entramos a la ventana de regresión logística binaria, pues la ventana es muy similar a la de las regresiones múltiples. Entonces tenemos un espacio para identificar cuál es la variable dependiente y es pues la razón para hacerse la cirugía. Y tenemos aquí un recuadro para las covariables. Estas covariables pues son las variables independientes. Para el ejemplo que estamos tratando de probar, pues es el género. Yo quiero saber si el género me permite predecir la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente. Igual a como pasaba en las regresiones múltiples, aquí yo también tengo la posibilidad de hacer mi modelo de regresión en varios bloques. Entonces yo puedo ir introduciendo de a una por una todas las variables independientes y luego en los resultados ir viendo qué tanto le va aportando esa variable adicional al modelo de predicción. En este caso, pues como solo tengo una variable independiente, pues entonces solo me quedo aquí en el bloque 1. A diferencia de lo que encontrábamos en la regresión múltiple, aquí tenemos un botón adicional que es bien importante dado el análisis que estamos tratando de realizar. Y es este primer botón que está aquí que dice categórica. Para las regresiones logísticas yo tengo que distinguir cuáles de las variables independientes son categóricas y cuáles son cuantitativas. Y eso lo hago en este botón. Entonces normalmente yo encontraría la información así. Y yo lo que tengo que identificar es cuáles de todo el listado de variables que estoy tomando para mi análisis son categóricas. Aquí pues entonces cuando paso esta variable a este lado, ya le estoy indicando al programa que la variable género es una variable categórica. Luego le doy continuar y esto que aparece aquí entre paréntesis de la variable independiente es básicamente lo que acabo de hacer. Es aquí entonces el programa nos está diciendo esta variable que usted incluyó acá es una variable categórica y así es como va a ser tratada en el análisis. Esto es bien importante porque digamos que no se les vaya a olvidar, porque si ustedes ponen una variable categórica acá y no definen, no identifican que esa es una variable categórica, igual ustedes van a poder hacer el análisis, pero los resultados les van a salir diferentes. Y en algunos casos van a salir bien diferentes, particularmente cuando se tienen cierto tipo de variables categóricas. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta porque de eso dependerá que los resultados salgan bien o que salgan mal.
Luego en las opciones, en este análisis de regresión logística, vamos a tener a seleccionar este, este análisis adicional, que es un análisis de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow. Este es un análisis que no encontrábamos para las pruebas de regresión simple y múltiple, y básicamente nos sirve es para darle un valor de significancia al R cuadrado que está explicando el modelo. Entonces, pues esta es una prueba que es bastante útil para efectos de los resultados y para destacar la importancia que pueda tener la investigación. Aquí lo he seleccionado, pero pues entonces ahora en los resultados les voy a mostrar una salvedad que hay que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de pruebas en el, digamos, en todo el procedimiento de un resultado de regresiones logísticas. Aquí entonces le doy continuar y ya teniendo entonces todas esas opciones, pues ahora entonces sí le doy a aceptar. Aquí nuevamente voy a cancelar porque ya pues ya lo había realizado. El resultado que nosotros vamos a encontrar entonces es este. Lo primero que va a haber, bueno, si ustedes lo revisan así de forma general, se van a dar cuenta que son hartas tablas las que vamos a tener que interpretar, pero pues vamos a ir por partes. Las primeras tres tablas que nos muestra el análisis de regresión logística son las tablas que nos dan la información sobre los datos con los que estamos trabajando. Eh, el primero es en relación con la cantidad de datos con los que estamos trabajando. En este caso son 276. Las siguientes dos tablas entonces nos dan información sobre las dos o la cantidad de variables que hayamos incluido en el modelo. Esta primera tabla es de la variable dependiente, que es la de razón para hacerse la cirugía estética. Y la siguiente tabla es la variable que tuvimos como independiente. Si tuviera más variables independientes, aquí en este segmento, pues saldrían entonces las tablas de todas las variables independientes con las que he trabajado. Pero solo las variables categóricas, las variables que he definido como variables categóricas. En este caso, pues solo tengo una variable independiente y esa variable independiente es categórica, por lo tanto está aquí mencionada. Nos muestra cuál es la frecuencia de de esas dos categorías de la variable y nos da un aspecto que dice codificación de parámetros. Entonces esto tiene que ver es con el procedimiento que se está haciendo para la regresión logística y no exactamente sobre la categorización de esas dos condiciones. Si ustedes van a la base de datos y miran, se dan cuenta que esas condiciones están intercambiadas. Femenino es 0 y masculino es 1. Entonces aquí si se dan cuenta lo que me está mostrando es que femenino es 1 y masculino es 0. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta y no se vayan a equivocar cuando hagan la interpretación de algunos de los resultados que vamos a ver más adelante. Aquí entonces estas son tablas informativas que no vamos a tener que reportar. Luego, lo que viene en el análisis de regresión logística es algo que en el SPSS se denomina como el bloque cero. ¿Qué es el bloque cero? El bloque cero es una serie de análisis que el programa hace para identificar el modelo de base o el modelo de comparación sobre el cual yo voy a comparar mi propio modelo de regresión logística. Recuerdan que cuando hacíamos regresiones múltiples y simples, eh, nosotros lo que estábamos haciendo era comparar la línea del modelo que yo estaba obteniendo con una línea de base o con un modelo, con el modelo más básico de predicción de la variable dependiente. Cuando trabajábamos las regresiones simples y múltiples, ese modelo de base era la media de la variable dependiente. En este caso no tendría sentido sacarle la media a la variable dependiente porque es una variable categórica. Entonces, en este caso, nuestro modelo de base es eh,
la categoría que tiene la mayor frecuencia. ¿Cómo entendería de otra manera esto que les estoy diciendo? Eh, digamos que la manera más sencilla de predicción de una variable categórica es asumir que todos los casos están en la categoría que más se presenta. En este caso tenemos que la variable categórica es razón para hacerse la cirugía y que hay muchas más personas que se hacen la cirugía por razón de vanidad que por razón de salud. Entonces, la forma más sencilla de predicción sobre esa variable es asumir que todas las personas se hacen cirugía por razón de vanidad, independientemente de cualquier otra condición. Si yo hago esa predicción, si yo digo, bueno, si usted se hizo una cirugía estética, yo le puedo decir que se la hizo por razón de vanidad. Cuando yo hago eso, yo voy a tener una probabilidad de acierto de acuerdo con estas frecuencias. Y esa probabilidad de acierto es lo que encontramos en este recuadro de la esquina de esta tabla inicial del bloque cero. Entonces, si yo le digo a una persona, sin saber absolutamente nada más, eh, la razón por la cual usted se está haciendo una cirugía es por razones de vanidad, de acuerdo con estas frecuencias que tengo acá, yo tendría un 64.5% de estar en lo cierto con esa afirmación. Y ese sería entonces mi modelo de base. Ese será el modelo con el que yo voy a pretender comparar el modelo que después yo formule con otra serie de variables independientes. Si se dan cuenta, entonces este bloque cero es un modelo en el que no hay variables independientes. Es un modelo en el que solamente estoy teniendo en cuenta la frecuencia de la variable dependiente. ¿Yo qué es lo que esperaría entonces? Que al incluir más variables, esta probabilidad de acierto vaya aumentando. Y que si yo tengo en cuenta otros aspectos más que solamente cuál es la razón con mayor frecuencia, pues que eso vaya mejorando mi posibilidad de predecir el resultado. Para este bloque cero, este primer resultado sí valdría la pena mencionarlo en un reporte de investigación. ¿Y yo cómo lo mencionaría? Tal como está aquí descrito. Para el análisis de regresión logística, el bloque cero indica que hay un 64.5% de probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente, asumiendo que todas las personas se hacen cirugías por razones de vanidad. Entonces yo lo que estoy diciendo es, si yo, sin saber absolutamente nada más, digo que las personas se están haciendo la cirugía por razones de vanidad, yo voy a tener un 64.5% de estar en lo cierto. Luego, después de esto, entonces yo voy a encontrar una tabla que se llama variables de la ecuación. Esta tabla es el equivalente a la tabla de coeficientes cuando yo hacía las regresiones simples y múltiples. Y es la tabla que me va a dar los valores para la ecuación de regresión. De acuerdo con esa tabla, entonces aquí yo voy a obtener nuevamente el valor beta o el valor b. Y también, similar a lo que encontrábamos en las tablas de regresiones múltiples, aquí en lugar de una distribución de una puntuación t, voy a encontrar es una puntuación de Walt, y esa puntuación de Walt tiene una significancia. Si recuerdan cuando en el video tutorial de las regresiones múltiples les hablaba de estos dos valores en las pruebas t y la significancia de la prueba t, lo que les decía es que la manera de entender ese valor es saber si esa variable le está aportando algo al modelo y también si eso lo podemos generalizar a la población. Esa es la misma interpretación que nosotros hacemos acá. Entonces, ¿esto qué nos indicaría? Que sin saber absolutamente nada, solamente sabiendo cuál es la categoría de mayor frecuencia en mi variable dependiente, ya tengo una buena posibilidad de acertar o de predecir correctamente
por qué es que las personas están haciendo una cirugía. Como este es el bloque cero, pues aquí digamos que esta tabla no es necesario reportarla. Nosotros aquí digamos que nos vamos a enfocar solamente en ese porcentaje de probabilidad de acierto. Y eso es en lo único en que nos vamos digamos, es lo único que vamos a reportar de este primer bloque. Este segundo pues ya nos da una información adicional y es que las personas que se hacen eh, cirugía y si yo predigo que esas personas que se hacen cirugía es por razones de vanidad, ya ahí tengo una buena posibilidad de estar en lo correcto. Y luego esta siguiente tabla que encontramos acá es una tabla que tampoco hay que reportar, pero que sí nos da una información bien importante. Aquí el mismo título nos lo dice, variables que no están en la ecuación. Entonces aquí nos dice cuáles son las variables que siguen, cuáles son las variables que yo voy a incluir después en mi modelo. Y me da una significancia. Entonces básicamente esa significancia lo que me indica es si efectivamente esas variables independientes que yo voy a incluir en los siguientes pasos del modelo van a mejorar la predicción en la variable dependiente. ¿Por qué les decía entonces que esta es una tabla que es útil, que es relevante? Porque esta tabla nos va a indicar si vale la pena hacer el análisis que viene a continuación. Si yo veo que las variables de mi modelo aquí me salen con significancias por encima de 0.05, básicamente lo que me estará diciendo es que esas variables que yo estoy poniendo de ahí en adelante son variables que no le van a aportar demasiado a la probabilidad de acierto cuando yo estoy prediciendo los valores de la variable dependiente. Entonces esta tabla básicamente lo que me está indicando es ¿vale la pena o no vale la pena continuar con todos los análisis que vienen a continuación? Aquí yo lo que estoy viendo es que pues solamente tengo una variable independiente y que esa variable independiente mejora significativamente la predicción o la probabilidad de acierto en la predicción de la variable dependiente. Entonces sí vale la pena continuar con el análisis. En este bloque, entonces ahí ya empezamos a encontrar resultados que nos interesan y que darán cuenta de si aceptamos o rechazamos la hipótesis de la investigación. La primera tabla que vamos a encontrar acá es una prueba de chi cuadrado. Esa prueba de chi cuadrado es el equivalente a la prueba de la ANOVA en las regresiones múltiples. Es decir, esta es la prueba para identificar la bondad de ajuste del modelo. Con esta prueba yo voy a saber si el modelo que estoy proponiendo o si las variables que están incluidas en el modelo que yo estoy proponiendo mejoran significativamente la predicción de la ocurrencia de las categorías de la variable dependiente. ¿Y qué es lo que estamos encontrando con esta tabla de chi cuadrado? Pues, bueno, aquí hay otra cosa más, y es que tenemos tres filas. Tenemos una fila que indica el paso, otra fila que indica el bloque y otra fila que indica el modelo. Como ya les había mencionado cuando estábamos haciendo el procedimiento, eh, yo puedo hacer regresiones jerárquicas logísticas. Entonces yo puedo ir evaluando paso por paso o bloque por bloque qué tanto se mejora la predicción de la variable dependiente. Como en este caso solamente tengo un bloque y solamente tengo una variable, pues lo que se puede observar es que tanto el paso como el bloque como el modelo tienen exactamente la misma puntuación de chi cuadrado. Por lo general, cuando yo estoy trabajando con varias variables, entonces me voy a enfocar en el chi cuadrado del modelo, que es el que me va a indicar el resultado en general que estoy obteniendo con cada avance que vaya obteniendo o con cada inclusión de una variable independiente nueva. Como les decía, es un equivalente a la bondad de ajuste. Aquí la significancia nos está indicando que está por debajo de 0.05 y lo interpretamos de la misma manera como interpretábamos el ANOVA, es decir, que
Al yo introducir esa variable independiente, estoy mejorando significativamente la predicción de la variable dependiente. Y eso es justamente como así es como lo vamos a reportar. Esta prueba de chi cuadrado tiene un nombre específico y se le denomina prueba de eficiencia estadística de ROA. Entonces así es como la vamos a reportar. Entonces, ¿qué es lo que estoy reportando acá? Para el bloque 1 del modelo, la puntuación de eficiencia estadística de ROA indica que hay una mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de de las categorías de la variable dependiente. Esto es como para ser más específico y dar cuenta de que estamos trabajando con una variable categórica. Pero pues si sintetizamos esa información, al final lo que estamos diciendo es que el modelo mejora la predicción de la variable dependiente. Luego entonces reportamos los valores, chi cuadrado de 47,802, grados de libertad 1 y significancia por debajo de 0.001. Y entonces ahí ya tenemos este primer resultado que ya nos está dando cuenta acerca de si efectivamente el sexo es una buena variable para predecir cuál es la razón por la cual las personas se hacen cirugía. Luego tenemos entonces esta otra tabla. Esta tabla entonces sería el equivalente a la tabla del R cuadrado en los modelos de regresión simple y múltiple. No es exactamente lo mismo precisamente porque tenemos dos variables que son categóricas y la variable dependiente es categórica. Entonces, dado que es una variable categórica, pues no se podría obtener un R cuadrado propiamente dicho. Entonces, estas dos puntuaciones, el R cuadrado de Coxy-Snell y el R cuadrado de Nagle-Kerk, básicamente lo que están haciendo son unas fórmulas en las que controlamos pues esas características de las variables dependientes para obtener un resultado equivalente a lo que nosotros encontramos como R cuadrado en los otros análisis. La interpretación es la misma, entonces el R cuadrado básicamente nos da cuenta de el porcentaje de varianza que se está explicando de la variable dependiente. ¿Cómo sabemos cuál de los dos análisis es el que vamos a utilizar? La literatura dice que los dos resultados son absolutamente válidos, que cualquiera de las dos pruebas son útiles para identificar ese R cuadrado. Entonces aquí nosotros nos vamos a valer es digamos, de un criterio de utilidad. Como lo que nosotros esperamos es que nuestros modelos expliquen una mayor cantidad de varianza de la variable dependiente, pues entonces vamos a tomar el valor que tenga un mayor puntaje. En este caso pues es el de Nagle-Kerk. Y así es como lo vamos a reportar. El valor de R cuadrado de Nagle-Kerk indica que el modelo propuesto explica el 21.9% de la varianza de la variable dependiente. Y pues ahí entonces entre paréntesis pongo exactamente el valor que obtuve. Em, entonces con estos dos resultados que he obtenido acá, pues básicamente yo lo que estoy identificando es que pues ya tengo unos indicios bastante sólidos acerca de que la variable independiente efectivamente me permite predecir de una manera adecuada eh, cuál puede ser el resultado en la variable dependiente. Con estos dos resultados digamos que ya tengo un buen elemento, un buen insumo para saber si la hipótesis que formulé inicialmente se cumplía o no. Luego, aquí tenemos la tabla que le habíamos pedido al SPSS que nos sacara, que era la tabla de Hosmer y Lemeshow. Esta tabla es bastante útil porque digamos que da un elemento adicional que nosotros no obteníamos en las regresiones simples o múltiples. Y es que recuerdan que cuando hablábamos de la interpretación del R cuadrado, yo les decía que pues solamente hay que identificar
pues hay que reportar cuál es ese porcentaje de varianza explicada. Pero yo no podría decir ese porcentaje es bueno, es malo, es alto o es bajo. Eso yo no lo podría decir. Con esta prueba de Hosmer y Lemeshow, sí puedo hacer eso. La prueba de Hosmer y Lemeshow me da un valor de significancia que me indica qué tan significativo es ese R cuadrado o qué tan significativa es esa varianza explicada para la variable dependiente. Eh, entonces lo que nosotros vamos a encontrar pues es un dato adicional que nos ayuda bastante para el reporte de los resultados que estamos obteniendo en este análisis. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Pues aquí ya mismo lo estamos observando y es que aquí no tenemos una puntuación de significancia. ¿Por qué no estamos obteniendo una puntuación de significancia? Por la cantidad de variables independientes que tenemos. Esta prueba de Hosmer y Lemeshow solo nos va a dar un valor de significancia cuando tengo más de una variable independiente. Entonces en este caso pues simplemente nos mantenemos en la misma situación que teníamos cuando hacíamos las pruebas de regresión simple y múltiple, y es solamente reportar el porcentaje de varianza explicada. Si tuviéramos más de una variable independiente, entonces nos saldría esta significancia y esa significancia pues nos permitiría complementar esa respuesta indicando que pues ese porcentaje de varianza explicada es significativo o no. Si tuviéramos que hacer este reporte, pues lo haríamos tal como hemos hecho todos los reportes previamente. Diríamos cuál fue la prueba que hicimos, entonces la prueba de Hosmer y Lemeshow. ¿Y qué es lo que indica la prueba de Hosmer y Lemeshow? Indica que la varianza explicada por el modelo eh, explica un porcentaje significativo de varianza de la variable dependiente. Y pues reportaríamos el valor de chi cuadrado y la significancia. Eso es básicamente lo que tendríamos que hacer. Aquí entonces tenemos la siguiente tabla, es una tabla complementaria a la prueba de Hosmer y Lemeshow, nos da informaciones de cómo se obtuvo esa puntuación, pero que no tendríamos que reportar. Y luego aquí tenemos otra tabla que también nos es de interés, y es la tabla de contingencias de los resultados observados y los resultados pronosticados por el modelo. Aquí si se fijan entonces ya no estamos ubicando todas las posibilidades solamente en la razón de vanidad, sino que estamos haciendo una división de esos datos de acuerdo con la información que tenemos de género. Y nuevamente lo que nos interesa particularmente es este puntaje que tenemos aquí en esta esquina, que lo vamos a interpretar de la misma forma como lo hacíamos en el punto cero, en el bloque cero, y es que este es el porcentaje de acierto de las afirmaciones que nosotros hagamos en función de la predicción. ¿Cómo lo reportaríamos? Pues como está acá. Para el análisis de regresión logística, el bloque 1 indica que hay un 67% de probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente cuando conozco el sexo de los participantes o de las personas. Entonces, si yo además de saber cuál es la razón por la cual se están haciendo la cirugía, si además de eso yo conozco cuál es el sexo de esas personas, yo voy a aumentar mi probabilidad de un 64.5 a un 67%. Y eso pues es un avance. No es un avance demasiado alto, pero es un avance. Con esto entonces ya tendríamos, digamos, como los tres insumos para probar la hipótesis. Entonces, por una parte, sabemos que eh, la variable independiente que estamos introduciendo en el modelo mejora significativamente la predicción. También sabemos que el modelo que estamos probando explica el 21.9 de la varianza de la variable dependiente. Y por último, sabemos entonces que cuando hacemos afirmaciones con base en nuestro modelo, tenemos un 67% de probabilidades de estar en lo cierto. Y con eso entonces tendríamos, digamos, la prueba
de la hipótesis que hemos formulado inicialmente. Para este caso y la hipótesis que hicimos, pues lo que encontramos es que efectivamente el sexo me va a permitir predecir la probabilidad de ocurrencia de, de la razón por la cual se están haciendo la cirugía. En esta última tabla también vamos a tener unos resultados que son bien importantes, y que van a, digamos que van a dar digamos ese punto final a, pues a lo que estamos tratando de obtener con base en este análisis de regresión logística. Em, Como les decía, esta tabla de variables de la ecuación básicamente lo que nos está diciendo es cuáles son los valores que yo debería tener en cuenta para la ecuación de la regresión. Entonces esta tabla básicamente me está dando información acerca de la predicción en el caso de que yo quisiera saber un valor exacto de la variable dependiente con base en lo que sé sobre la variable independiente. Aquí entonces tendríamos los valores, el valor de género, que es la variable que estoy tratando de probar, y tendría la constante. La constante es lo que en la regresión simple y múltiple encontrábamos como el B0, si se acuerdan. ¿Cuál es la dificultad que tenemos acá? Que la ecuación de la regresión es bastante más complicada que la que habíamos trabajado en los otros dos modelos. Aquí para hacer esta ecuación vamos a tener que obtener logaritmos y vamos a tener que obtener puntuaciones logit. Entonces ahí digamos que nos podríamos enredar un poco y además necesitaríamos una información adicional en relación con la obtención de logaritmos de los valores con los cuales estamos trabajando. Sin embargo, pues el SPSS nuevamente nos facilita la vida al máximo. ¿Y cómo nos la facilita? Con este resultado que tenemos acá. Con este que aquí se identifica como exp-b. El exp-b es el resultado que nosotros obtendríamos de la ecuación de regresión. Con base en esta puntuación exp-b es que nosotros vamos a hacer la interpretación de cuál sería el resultado que obtendríamos si, si tenemos ciertos valores en las variables independientes. Y nuevamente esa xb está en función de la probabilidad de acierto. ¿Cómo se hace eso? Aquí nosotros vamos a tener en cuenta un punto de corte y es el 1. Entonces nosotros vamos a hacer la interpretación en función de si este valor que estamos encontrando acá es menor a 1 o es mayor a 1. Nosotros entonces aquí tenemos la primera fila, que es la fila de género. Esa es la que nos va a dar cuenta de cómo vamos a interpretar o qué es lo que nosotros vamos a suponer sobre lo que va a pasar en la variable dependiente teniendo un valor en la variable independiente. Como les decía, la interpretación es en función de la probabilidad de ocurrencia. ¿Y cómo funciona eso? La probabilidad de ocurrencia de que suceda una de las dos categorías de la variable dependiente. Ahora sí, entonces, ¿cómo es que se hace? Vamos a escribirlo acá también como para que lo tengan un poco más claro y cuando revisen los materiales, pues sepan exactamente cómo es que se hace la interpretación. Si la puntuación de ese xb es menor a 1, si es menor a 1, entonces la interpretación es que a medida que aumenta eh, el puntaje en la variable independiente, va a disminuir en la variable dependiente. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Si aumenta el valor, el valor de la independiente, disminuye el de la dependiente.
Como en este caso solo tenemos dos valores, 1 o 0, lo que nos está indicando es que cuando el valor de la variable independiente es 1, lo más probable es que el valor de la variable dependiente sea 0. Ahora entonces vamos a mirar cómo están en las categorías. Entonces, la razón de salud es 0 y en el caso de el género, eh, femenino es 0 y masculino es 1. Si aumenta el valor de la independiente, disminuye el de la dependiente. Es decir, ¿eso cuál es la conclusión? Si género es igual a 1, entonces la razón, la razón de la cirugía va a ser probablemente 0. Traducción de eso. Si las personas que se están haciendo cirugía son hombres, es más probable que la razón por la cual se están haciendo la cirugía es por razones de salud. Eso cuando el valor está por debajo de 1. Cuando el valor es superior a 1, cuando el valor es mayor que 1, entonces lo que nosotros vamos a interpretar es que si aumenta el valor de la independiente, también va a aumentar el de la dependiente. Entonces, si en este caso, si en esta tabla yo hubiera tenido un valor de 5 punto algo, yo lo que diría entonces es que si género es igual a 1, lo más probable es que la razón para la cirugía también sea 1, pero pues ese no es el caso. Entonces este lo voy a dejar aquí en rojo para que se acuerden cómo es que hacen la interpretación para cuando vayan a abordar el video. Uy, aquí creo que listo. ¿Sí? Ay, no, no funcionó. Vamos a ponerlo entonces así con dos y así. Sí, ahí sí ya nos funcionó. Entonces, bueno, pongámoslo completo para que igual les quede como apunte. XB. Cuando el XB es menor a 1, si aumenta el valor de la independiente, disminuye el de la dependiente. Y si XB es mayor a 1, si aumenta el valor de la independiente, también aumenta el de la dependiente. Esa es la interpretación que nosotros haríamos de esto. Si se dan cuenta, pues eso es básicamente lo que nosotros obteníamos en el resultado de la ecuación. Entonces, pues, como les decía, el SPSS nos facilita aún más la vida y entonces ya nos da incluso el resultado de lo que sería la ecuación de la regresión logística. Aquí tenemos otro valor que también nos es importante y es el valor de Wald con su respectiva significancia. Este valor de Wald, como ya les había mencionado antes, es equivalente a la puntuación T en las regresiones simples y logísticas. Entonces, básicamente ese valor de Wald nos va a dar información en cuanto a dos aspectos. Si la variable que estamos incluyendo en nuestro modelo es útil para mejorar la predicción de la variable dependiente, y por otra parte, si esta información que estamos encontrando es una información que vamos a poder generalizar para la población. ¿Cómo lo podemos reportar? Entonces, la puntuación de Wald para el modelo probado indica que
la variable independiente aporta significativamente a la predicción de la variable dependiente. Y también que que este resultado o los valores de este modelo se pueden generalizar a la población. O más, para que quede un poco más claro, no tanto los valores del modelo, sino los resultados. Los resultados obtenidos se pueden generalizar a la población. Y pues entonces pongo los valores que me interesan. Valor de Walt. Solo vamos a poner el que está con la variable que estamos poniendo en el modelo. Entonces Walt de 38.960, grados de libertad 1 y significancia, significancia es P menor a 0.001. Y ya tenemos entonces el último resultado que nos interesaba para este análisis. Ya entonces con esto tenemos todas las interpretaciones del análisis de regresiones logísticas. ¿Qué es lo que podemos concluir entonces a partir de toda la información que obtuvimos? Podemos identificar varias cosas. Podemos identificar, uno, que el sexo es una variable que nos va a permitir predecir la razón por la cual las personas se hacen una cirugía. Eh, Esa variable va a aportar un 21.9% de la varianza, explica un 21.9% de la varianza de esa variable dependiente, que es la razón por la cual se hace la cirugía. ¿Qué más estoy obteniendo acá? Que al yo hacer afirmaciones en función de este modelo que estoy probando, voy a tener un 67% de estar en lo cierto o de acertar. Ya digamos que en términos prácticos esto lo que nos indicaría es que probablemente necesitáramos más variables para yo poder mejorar esa probabilidad de éxito en mis predicciones. Y por último, ¿qué más estoy indicando? Pues que esa variable es una buena variable para predecir el resultado de la variable dependiente. Los resultados que yo estoy obteniendo en este modelo son resultados que puedo generalizar. Y por último, es el resultado mismo de la regresión. Lo que me está indicando es que eh, digamos, cuando las personas se hacen, o bueno, cuando según el género de las personas, si los que se someten a cirugías estéticas son hombres, es más probable que la cirugía se la estén haciendo por razones de salud que por razones de vanidad. Y al contrario, cuando las personas que se hacen de cirugías estéticas son mujeres, es más probable que la razón por la cual se están haciendo la cirugía sea por razones de vanidad que por razones de salud. Y eso es finalmente lo que vamos a interpretar de todos estos resultados que hemos obtenido. Ya como les había mencionado en clase, pues este es como el análisis más que tiene más elementos y que puede ser un poco más complicado de entender. Por eso he tratado de abordarlo de la manera más calmada posible para que vayan viendo paso por paso todos los elementos que son de importancia para la interpretación de este análisis. Ya entonces aquí dejaríamos este último tutorial y pues nuevamente entonces la invitación es la misma y es que hagan los ejercicios sugeridos para que
la próxima clase, entonces con base en esta información y con base en lo que ustedes mismos hayan hecho, podamos aclarar las dudas frente a los dos temas que vamos a trabajar. Entonces, hasta aquí dejaríamos el video tutorial. Eh, pues muchas gracias y entonces nos escucharemos en un próximo video tutorial.